¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos aquí para poder hablar con el autor de la lección de Escuela Sabático, también conocida como Guía de Estudio de la Biblia. Está con nosotros el doctor Elías Brasil. Él es PhD en Antiguo Testamento y director del Instituto Bíblico de Investigación de la Iglesia Adventista a nivel mundial. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí. Perfecto, doctor. Sabemos que hay muchas personas que tal vez no entiendan bien el libro de Daniel. Para otros puede ser, que son muy pocos tal vez, pero para muchos hay muchas preguntas, cuestiones allí. ¿De qué se trata el libro de Daniel? ¿Cuál es el contenido? El libro de Daniel es una combinación de historias, de narrativas y profecías. Pero el foco principal del libro es mostrar que Dios está en el control de la historia. Los eventos humanos marchan no al sabor de tendencias políticas o de los intereses de imperios, pero porque Dios está en el control de la historia y va a traer la historia a su culminación. Exactamente, doctor. Y justamente mencionar allí a nuestros amigos que la lección de Escuela Sabática está hablando sobre el libro de Daniel. Así que aquellos que todavía no entienden allí mucho sobre este tema, es necesario que puedan compartir también este video, llamen a su familia y amigos para que sepan un poco más de qué se trata el libro de Daniel. Doctor, ¿qué lecciones se puede sacar de los aspectos históricos y proféticos del libro de Daniel? Porque sabemos que son muchos, ¿verdad? Sí, son muchos y los aspectos históricos, narrativos de Daniel complementan, preparan y se combinan con los aspectos proféticos. Eso es muy importante. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo así? Fue la estrategia, yo pienso, del autor, Ya, pero puedo dar un ejemplo para que se quede más claro. sí, Cuando Daniel empieza su libro, él ya, menciona que el rey de Babilonia fue a Jerusalén, fue al templo, sacó los vasos del templo y llevó a Babilonia y puso en la casa de su Dios. En el comienzo del libro hay un ataque de una fuerza pagana al templo de Dios en Jerusalén. Ese es un dato histórico, es parte de una ya, narrativa. Pero en el capítulo 8, ahora el templo nuevamente aparece y hay un ataque al templo por la fuerza representada por el cuerno pequeño. Ahora del punto de vista escatológico. Así, el ataque de Nabucodonosor a Jerusalén prepara al lector para lo que va a ocurrir en los tiempos escatológicos, cuando el cuerno pequeño va a invadir o va a atacar el santuario celestial. Lo que entendemos que es teológico es espiritual, pero hay una combinación de la historia con la escatología en el libro de Daniel, que es muy, muy interesante y muy importante. Un otro aspecto que uno puede ver también en Daniel es que en la narrativa de Daniel ya. se enfatiza la fidelidad de Daniel y de sus amigos. Sí, porque por ejemplo allí donde, disculpe, donde cuando Nabucodonosor manda a que se pare la imagen, ¿verdad? Y él dice que todos se arrodillen, Daniel y sus amigos son los únicos que permanecen. Sí, exacto. Y ahí, ¿cuál es la función de esa historia? Esta historia está ahí no solamente para nos dar informaciones, para satisfacer nuestra curiosidad. La historia está ahí para mostrar que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando será probado, emblanquecido, como dice la Biblia, también va a permanecer fiel. Daniel y sus amigos son, como se dice, los prototipos de la iglesia en el fin del tiempo. Es decir, que eso volverá a suceder, Se volverá ¿verdad? a suceder ahora en escala global. Sería el remanente en El este remanente, caso. exactamente. Muy interesante, doctor, lo que nos menciona. Háblanos un poquito más sobre la historicidad del libro de Daniel. ¿Qué nos podría decir al respecto? Hay muchas críticas al libro de parte de los eruditos seculares. Ya, Hay los que dicen que Daniel fue escrito en el tiempo del rey Antíoco Epifanio y que por lo tanto no es profecía, que Daniel es un libro que trata de asuntos del pueblo judío en el segundo siglo antes de Cristo. Pero un estudio detallado y aprofundado de Daniel muestra que Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo.
El por siglo Daniel VI. mismo. Es Ya. una profecía del inicio al fin. Es un Ujú. libro que está allí para ayudar al pueblo de Dios a pasar por las crisis, por las provaciones que van a sobrevivir al pueblo de Dios, especialmente en el tiempo del fin. Y esas profecías también, imagino que han ayudado a otros ya cristianos que fueron perseguidos O sí, anteriormente. porque ahí se muestra que es posible permanecer fiel, aún en las más difíciles de las circunstancias. Y por hablar de esto, hay un punto muy importante en Daniel que nosotros tenemos que considerar siempre. Ya, Por ejemplo, la historia de los amigos de Daniel sí, en el horno de fuego, eh, la experiencia de Daniel mismo en la cueva Cueva de los de los Leones, ¿no? leones. El foco de estas historias, ¿Cuál es el enfoque de estas el historias, enfoque no doctor? es tanto el libramiento. No Por es. supuesto que eso es importante. Y ahí Ya. se muestra que Dios tiene poder para salvar Ujú. y para rescatar sus siervos. Pero el foco mayor de estas historias en el contexto del libro es mostrar la fidelidad, la lealtad de estos hombres, de Daniel y sus amigos, a Dios. Porque aun cuando la vida de ellos estaba en riesgo, ellos hicieron una opción, ser fieles a Dios. Qué impresionante, Sí. ¿verdad? Entonces Daniel en sí está hablando sobre fidelidad, está Ujú, enseñando, ujú. nos está enseñando a nosotros hoy en día a ser fieles a pesar de las circunstancias que podamos vivir, ¿verdad, doctor? Háblenos un poco ahora de la persona de Daniel, ya que la lección de escuela sabática es exclusivamente de Daniel. ¿Quién era Daniel, doctor? Imagino que usted habrá estudiado muchísimo Sí. sobre él. La Biblia no nos da muchos detalles de la vida personal de Daniel. La Biblia no menciona los padres de Daniel, no sabemos quién era su familia. Ya. Lo que podemos inferir del libro es que Daniel es una persona muy importante y Ujú. posiblemente parte de la realeza, por así decir, de Judá o de la nobleza. Porque él vino para Babilonia en la primera invasión de Nabucodonosor, en 605 antes de Cristo. So, la primera invasión. Después hubo otras invasiones, 597, 586, pero Daniel vino en la primera con un grupo más pequeño de personas fueron traídas, los más importantes. Pero en el nivel personal, Daniel y sus compañeros, por supuesto, era una persona intelectualmente brillante. Claro, para estar, imagínese, en el palacio del rey, ¿verdad? Porque el rey lo seleccionó, lo Ujú. eligió junto con sus amigos para entrenarlos para el servicio de la corte babilónica. Por tanto, es una persona muy inteligente y muy probablemente muy joven. Yo podría decir que por la cronología del libro, que posiblemente Daniel tenía entre 16 y 18 Wow, años cuando vino para Babilonia. wow. Y Ajá. al final del libro, cuando él estaba en el tiempo del imperio persa, cuando él era un siervo de Darío, ahora del rey que tomó el poder en Babilonia, el rey Medo, Daniel debería tener unos 80, 85 años. Es más o menos un cálculo que uno hace por la cronología del libro. Prácticamente pasó Daniel su vida allí en Su el vida Palacio en Real, Babilonia. ¿verdad? Es interesante Sí. destacar tal vez un punto, doctor, el hecho que Daniel no fue alienado por las costumbres, la cultura de Babilonia. Este es uno de los puntos más significativos de la aplicación práctica del libro. Sí. Porque nosotros vivimos hoy un tiempo de ¿cómo se dice? Un lavaje, una Sí, cerebral, sí, que las personas están un lavado cambiando, un cerebral. lavado cerebral, están cambiando su manera de ver la realidad por la influencia de la cultura, de la internet, de la sociedad. Daniel fue echado afuera de su país, fue lanzado en Babilonia. Hubo una tentativa muy intencional de cambiar la cosmovisión Ujú. de Daniel y de sus amigos. Esa era la intención de los Esa es la babilonios. intención. Ujú. Cambiaron los nombres de ellos, los Wow. nombres que eran nombres que evocaban el Dios verdadero, Ujú.
ahora fueron cambiados para nombres que evocaban dioses paganos. El rey quería darle una, ¿cómo se dice? Una comida especial que venía del palacio. Daniel rechazó la propuesta, pero aceptó lo que podría aceptar del proceso, pero no quiso comer la comida de la mesa del rey. Por todo este proceso, Daniel estaba indicando un mensaje muy claro. Nosotros somos siervos del Dios creador, porque la comida que Daniel quiso que lo trajeran los, ¿cómo se dice? Los sirvientes, ¿verdad? Aquella comida es la comida, la dieta, por así decir, de la creación. Daniel tenía su fidelidad no al Dios de Babilonia, mas al Dios creador. O sea, era tan fiel que hasta en la alimentación se mantuvo ahí a la par de lo que dice la Biblia, ¿verdad, doctor? Daniel no quería depender para su sustento físico de lo que venía del palacio, pero quería depender del creador de los cielos y de la tierra. Porque hay muchas palabras en el capítulo 1, cuando Daniel habla de algunas palabras, cuando Daniel habla de lo que él quería comer, que viene de Génesis 1, de la dieta de la creación, de la comida de la creación. Exactamente. Tal vez esa sea una lección para nosotros hoy en día, ¿no? Porque muchas veces dejamos nuestra cultura y vamos a una cultura más liberal y queremos adoptar también, ¿no? Cambiamos lo que nuestros principios por la cultura. Yo puedo inferir de la historia de Daniel es que Daniel debe ter tenido una familia muy bien estructurada. Lo que la firmeza, la lealtad de Daniel a Dios en Babilonia, yo creo que en gran medida es un resultado de su formación en el hogar. Daniel sabía dónde él estaba, quién estaba en el control de la historia y a quién él debía su lealtad máxima, que era Dios. Interesante, interesante. Doctor, un libro que siempre se relaciona con profecías es el Apocalipsis. ¿Qué relación tienen o mantienen Daniel y Apocalipsis? La relación es directa, porque Daniel y Apocalipsis son los dos libros de la Biblia que tienen profecías apocalípticas, profecías que tienen que ver con el control de Dios sobre la historia humana, con el plan de Dios para toda la historia. Y solamente estos dos libros son dedicados a estas profecías de forma casi exclusiva, Daniel y Apocalipsis. Y para que uno entienda Apocalipsis, hay que entender Daniel. Y el reverso también es verdad. Cuando uno entiende un poquito de Apocalipsis, es mejor para entender Daniel. Sí. Muchas algunas de las profecías de Daniel, para no decir todas las profecías de Daniel, están reflejadas en el Apocalipsis, con otras, a veces con otras imágenes, con otro lenguaje, pero el Apocalipsis yo podría decir que es una ampliación, una explicación de Daniel, pero la esencia es la misma. Por ejemplo, doctor, ¿alguna relación, alguna profecía que pueda resaltar que esté relacionada entre Daniel y Apocalipsis? Por ejemplo, Daniel capítulo 13. ¿Ya? La historia de la persecución del pueblo de Dios, de la bestia que sale del mar, de la tierra. Esto es una ampliación de Daniel 7 y Daniel 8. Allí está claro, está clarito allí. Interesante, doctor. Imagino, doctor, que usted como autor de la lección de escuela sabática, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que la iglesia lo llama? Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo es que usted comenzó a escribir? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo duró? Nos gustaría conocer detrás de escena. Sí, ese es un proceso muy complejo porque cuando uno escribe una lección hay que escribir para que esta lección sea traducida para el mundo todo. Sí. Entonces, normalmente los temas y los autores son contactados 5 o 6 años antes que la lección sea estudiada. Entonces, es un periodo muy largo. Es un Imagino que durante esos 5 o 6 años usted estudió Daniel. Sí, tuve que estudiar. Por supuesto que no tomé todo el tiempo porque tenía que entregar el manuscrito unos 3 o 4 años antes del estudio. Pero además de esto, el proceso pasa por varias comisiones que analizan el manuscrito, que hacen modificaciones. De paso, en la iglesia, el autor de la lección es, como se dice en inglés, aquel que da la contribución principal.
pero la autoridad por detrás de la lección es de la comisión de la Asociación General. Ok, entonces hay una comisión Una que lo comisión eligió que para evalúa, poder escribir y evaluar y también la evaluar. lección. Ellos evaluaron, ellos a veces hacen modificaciones, piensan que puede mejorarlo, ellos tienen autoridad final y total sobre el manuscrito. Y ya que estamos hablando de la lección propiamente dicha, doctor, ¿cuáles son algunos títulos que a usted le gustaría resaltar? Yo tengo de hecho, yo tengo una forma simétrica en la lección. Ya. Deje ver aquí Sí, para mostrar, porque los títulos son hay un paralelo ya. que empieza en un nivel y va para otro nivel. Por ejemplo, el primero es da lectura a comprensión. De Jerusalén a Babilonia es la segunda lección. La lección que va a estudiar el capítulo 6 de Daniel, el título es de la cueva de los leones a la cueva de los ángeles. Wow. Porque la cueva del león Sí, se transforma en una cueva de ángeles. exactamente. Porque él fue allá, él cerró la Cerró la boca de los leones. Pero a mí me gusta mucho la última lección, Ya. que es del polvo para las estrellas. Ajá, ¿de qué se Porque trata, allí doctor? se habla de la perseguición final del pueblo de Dios, que aún aquellos que van a morir, van a sufrir, van a resucitar y van a brillar como las estrellas del firmamento. Entonces, la lección termina enfatizando la esperanza y la promesa más bonita de Daniel, que el pueblo de Dios, aunque se va a morir, se va a transformar y se cambiar y virar polvo, al final van a resucitar y van a brillar como las estrellas. Da el Interesante, título, doctor. del polvo para las estrellas. ¿En qué palabras usted resumiría la lección de escuela sabática o la guía de estudio de la Biblia? La lección ofrece, el libro de Daniel, de paso, ofrece un mensaje de esperanza, porque la esperanza no está basada en factores humanos, Ya. es una esperanza que se basa en Dios, que tiene el control de la historia humana. Este es el mensaje de Daniel. El Dios en quien nosotros creemos es el Dios de la historia y que tiene un plan y que al final va a recrear este mundo y nos dar la salvación eterna de vivir con Él para siempre. Doctor, antes de su mensaje final, tengo una pregunta aquí que yo imagino que usted habrá estudiado muchísimo, como estábamos comentando sobre Daniel. ¿Usted cree que estamos viviendo ya los últimos tiempos de la historia de este mundo? Porque después de que Daniel vio aquella estatua y todos los reinos ya se han venido destruyendo, ¿qué nos puede decir, doctor? Me gusta esta pregunta. Todas las profecías de Daniel y de Apocalipsis, las profecías de tiempo que cubren largos periodos históricos, Sí. todas se han cumplido. Están cumplidas. Entonces estamos viviendo en lo que Daniel, en el tiempo que Daniel, capítulo 11 y 12, hablan del tiempo del fin. Estamos en el final de la historia humana. No hay más profecías apocalípticas. No hay De más. tiempo para se cumplir. Se han Wow. cumplido todas. Pues estamos viviendo en el final de la historia. Pero no debemos ahora establecer fechas Claro. para la vuelta de Jesús, porque la Biblia es muy clara con respecto a esto. Cierto. Pero el estudio de Daniel y de Apocalipsis nos muestra que estamos en el final de la historia humana. Doctor, muchísimas gracias. Antes, por favor, ¿qué les diría usted a nuestros amigos que están viendo esta entrevista para que se animen, se motiven a estudiar la escuela sabática y también la compartan con otros y también en sus clases de estudio de la Biblia? Sí, mi mensaje final es que deben estudiar el libro de Daniel. Elena de White dice que hay un mensaje especial en Daniel y también en Apocalipsis para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por lo tanto, estudies en primer lugar su Biblia. Lee el libro de Daniel. Conozca la historia de Daniel, las narrativas bíblicas. Pero habrá muchas cosas allí que serán difíciles de entender. Y ese es el rol, la función de la lección. Ayudarlo a entender, comentar, explicar algunas cosas más difíciles. Y si aún hay cosas que no están claras, hay también un guía de estudios que puede ayudarlo a entender.
Pero estudie el libro de Daniel con oración, con dedicación, y Dios va a ayudarlo a tener esperanza y vivir la vida con una perspectiva positiva de que al final Dios es el supremo Señor de nuestra vida. Doctor Elías Brasil, muchísimas gracias por haber acompañado esta entrevista realmente maravillosa. Hemos aprendido muchísimo. Gusto. Esperamos Gusto. tenerlo una próxima oportunidad. Muchas gracias también. Amigos, muchísimas gracias por haber acompañado esta entrevista. Estuvimos hablando con el autor de la lección de escuela sabática realmente maravillosa. Por favor, estúdiala porque hay muchísimo que aprender y tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto. Con nosotros será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.